reflexiones e incluso provocaciones. Bueno, una de las cosas que escuchándote hablar de la larga noche del neoliberalismo, en ningún momento cuestiones o aceptes esa afirmación que escuchamos tantas veces durante el sexenio de López Obrador, que su administración marca el fin del neoliberalismo aquí en México. Incluso hablas del desvío de poder del Estado mexicano, y en una parte del libro incluso afirmas que es el desvío de poder mediante una ingeniería jurídica para la creación de un marco legal, estoy citando, que permite el saqueo, sobreexplotación y contaminación del ambiente sin ningún tipo de sanción económica o legal, cierro cita. Entonces eso me parece interesante como afirmación, porque hay algo paradójico ahí, porque las leyes ambientales aquí en México se construyeron principalmente durante este periodo neoliberal, culminando en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y la creación de una Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal y a nivel estatal en todas partes de la República, ¿no? Entonces, quizás quieres compartir con nosotros, después de las intervenciones de las demás personas presentes, por qué estas leyes y agencias no cumplen, ¿no? Y bueno, también hablando de, este proyecto integral de Morelos, también como lo contextualizas en estos procesos de desarrollo neoliberal aquí en México, en la actual coyuntura, ahora con el segundo piso de la cuarta T y esta propuesta de la actual presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar la creación de 12 polos de desarrollo industrial, ¿no? Estamos hablando de 100 nuevos parques industriales que buscan materializar este concepto de nearshoring, no solo para el mercado doméstico, sino también para la exportación de bienes hacia Estados Unidos. 80% de las exportaciones siguen canalizándose hacia los Estados Unidos. Entonces, quizás otra pregunta que puedes considerar es, ¿cómo esa propuesta impacta sobre las vidas de las comunidades, las personas que viven en las comunidades afectadas? Bueno, a lo mejor eso puede empezar nuestro diálogo con José y también con Rogelio. Podemos lanzar preguntas a los dos. Ha llegado la hora para preguntar, comentar sobre esta obra y también más generalmente sobre la coyuntura política que estamos aquí en México y también aquí en Zacatecas con algunos procesos parecidos, ¿no? ¿Quién empieza? Gracias. José Manuel, perdón. Bueno, primero felicitarte por el lanzamiento de este libro. Y mi pregunta va relacionada en que estamos bajo un gobierno que es muy de izquierda, muy alejado del neoliberalismo. Sin embargo, mencionaste varias veces que el neoliberalismo resurgirá o que va a volver de alguna manera, que estas crisis capitalistas que se tienen son crisis que de alguna manera permiten al capitalismo reconfigurarse para regresar de una manera diferente. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo ves el futuro político, económico del país? Si crees que algún partido neoliberalista vuelva a ganar o a qué te refieres con este tema. Gracias.
No sé. Hola, buenas tardes. Gracias por compartir su libro y sus comentarios. A mí ahorita que escuchaba, me llama la atención, sobre todo pensando, digamos, en la administración pasada de López Obrador con sus proyectos estratégicos, Dos Bocas, el Tren Maya, el tren interoceánico, que plantean, digamos, como una estrategia de desarrollo para el sur del país. Mi pregunta es, estos proyectos estratégicos, ¿qué impacto negativo han tenido en la zona? Yo desconozco un poquito sobre ese tema, pero también reflexionar, porque hemos escuchado una y otra vez que el Estado o la función del Estado pues es de alguna manera generar la directriz a través de proyectos estratégicos a nivel nacional para el desarrollo del país. Entonces, ¿qué tipo de proyectos serían los ideales o los idóneos para generar ese tipo de desarrollo que no tenga impactos o que sea los menos hacia la sociedad? Y pensando, digo, aquí en los locales de Zacatecas, aquí está un proyecto de construir un segundo piso aquí sobre el bulevar, que seguramente también va a tener algunos impactos. No sé si sea me imagino que es de menor envergadura que este tipo de proyectos, pero para la economía, digamos, local, pues sí tiene su impacto, ¿no? Este tipo de proyectos. Y por ahí hay otros tipos de proyectos como la construcción de una presa, también para las cuestiones hídricas aquí en el estado. Entonces me llama la atención qué tipo de proyectos digamos son los viables para gestionar el desarrollo. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Alguien más? Gracias. Para José Manuel, muchas gracias por compartirnos lo de tu libro. Mi pregunta va más relacionada como a tu punto de vista. Desde tu punto de vista, ¿cómo viste que el Estado genera este tipo de estrategias para hacer un territorio atractivo hacia pues, las personas, las fábricas, las empresas, todos estos medios internacionales, y que vean a México como un punto que les pueda generar mayor riqueza y no como alguien que les genere como esta parte de comercio de ida y de vuelta? Sí. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, felicidades a Manuel por este libro y porque el tema realmente pues, es muy importante, ¿no? Es un tema relevante que analizas en este trabajo y precisamente, digamos, más que una pregunta, es como a lo mejor una reflexión que pudieras desarrollar o realizar en este momento, igual para Darcy, ¿no? Que en este caso está participando en la mesa, acerca del proceso de resistencia, de las resistencias en torno a las comunidades de morenos y más que nada tomando en cuenta, por ejemplo, que digamos, megaproyecto, pues como ya lo han mencionado, forma parte como de un conjunto de megaproyectos que iniciaron, por ejemplo, en la época de Felipe Calderón, de gobiernos panistas, neoliberales, etc. Y que, digamos, a diferencia de otros megaproyectos, y por eso planteaba la cuestión de que a lo mejor Darcy también elaborar una reflexión, este megaproyecto se ha, digamos, impulsado y a diferencia, por ejemplo, de otros casos, como por ejemplo el de las comunidades de los Altos de Jalisco, particularmente de Temaca, Cacico y Palmarejo, en donde hubo una voluntad política del gobierno de López Obrador para dialogar y de alguna manera modificar las condiciones del megaproyecto que permitieran, en este caso, digamos que se realizara para beneficiar con el agua de esta presa del Zapotillo a Guadalajara y algunos de los municipios de los Altos, donde además también se ve
un proceso de expansión agroindustrial, ¿cuáles son las diferencias o qué claves tú podrías encontrar en torno a cuáles han sido las características de esta resistencia que de alguna manera no permitieron o no se produjeron las condiciones para que hubiera un diálogo que en algún momento, por lo que entiendo, las mismas comunidades establecieron o propusieron de alguna manera que hubiera, a partir de esta imposición del megaproyecto, un proceso para dialogar de alguna manera con el gobierno, que fue, sistemáticamente a partir de protestas y de acciones colectivas, ¿no? Que en algún momento pues fueron completamente arrasadas, ¿no? Es decir, incluso hasta el punto en que pues, ha habido integrantes de las organizaciones que fueron asesinados, ¿no? Y que por ese lado, para hacer como un contrapunto o de alguna manera entender por qué en este caso del megaproyecto Integral Morelos hubo todo este proceso, de imposición, a pesar de las resistencias y a pesar de que fue un tema que tuvo relevancia a nivel internacional, nacional e internacional, y que pues finalmente se ha impuesto como un proyecto en estos territorios, ¿no? Y bueno, finalmente porque es algo que hasta ahora pues nos permitiría entender de alguna manera cómo se han dado estos procesos en torno a proyectos que son de gran inversión, ¿no? Es decir, como tú lo mencionaste, pues proyectos para implementar un modelo de reproducción industrial capitalista en estos espacios, ¿no? Entonces finalmente pues es más que una pregunta, si nos pudieras dar algunos elementos para reflexionar sobre estos procesos y sobre estos contextos que, pues a pesar de ser diferentes y a pesar de estas condiciones que son distintas, pues produjeron, resultados distintos, ¿no? Es decir, gracias. Voy a intentar, con la poca voz que tengo, hacer un par de preguntas, comentarios público. A diferencia de lo que acaba de comentar Pepe, que es un aspecto de los movimientos, que es una de las vertientes, yo me voy a regresar a los comentarios que hacías al principio sobre la cuestión metodológica. Neoliberalismo. El neoliberalismo es un concepto de izquierda. Nadie se llama neoliberal. Sí se llaman neoclásicos, monetaristas, poskeynesianos, pero nadie se autonombra neoliberal por ese nombre. Es decir, por la razón que quiera. Cuando se utiliza es mucho denostativamente, es decir, el que es neoliberal está en esta lógica individualizada, mercantilizada, los rasgos que tiene y además del componente de su primera etapa de lo neoliberal, que es el ajuste del gasto y demás. Entonces, en todas sus etapas ha sido utilizada para denostar. Pero antes de los 80 no había neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasó antes de los 80? Que nos referimos al capitalismo como si hubiera nacido en los 80 junto al neoliberalismo. O sea, ¿qué sucedió? ¿Cuáles son los procesos capitalistas previos al neoliberalismo que marcan esta trayectoria? ¿A qué quiero llegar? El capitalismo es capitalismo. Sea el capitalismo de la ICI, sea el capitalismo del neoliberalismo, sea el capitalismo de la 4T. ¿Por qué quiero hacer este matiz? Porque pasa a la otra parte que se comentó sobre el marxismo y las categorías marxistas. Hay desde mi punto de vista, una confusión entre hablar de la crítica de la economía política, que el capital es crítica de la economía política clásica, con la economía política crítica, que es el estudio de las relaciones de producción en un contexto social con una perspectiva crítica, y no necesariamente es marxista. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde me ubico cada vez que hablo de esto? O sea, derivado de esto, entonces tengo un margen tan amplio y un abanico de posibilidades analíticas tan grandes que entonces empiezo a hablar de marxismo feminista, de sustentabilidad marxista. Hay un método. Maurice Dobb decía que Marx
No, lo único ortodoxo era el método. Estamos hablando de un método de investigación, ¿sí? Pero que está acotado por un periodo en el que se utiliza el método de investigación. Cuando nosotros utilizamos, y me refiero a este tipo ya de proyectos, voy a utilizar el proyecto, son megaproyectos que tienen como interés abastecer ciertos sectores capitalistas que tienen una orientación industrial y que tienen como característica el agotamiento de recursos, el uso intensivo de recursos a ultranza, pero también no hay ningún capitalismo verde. El capitalismo, su naturaleza es destruir. Creo que si partimos del principio de que estamos hablando de capitalismo en primera instancia, que el capitalismo es destructor, es devastador, y que utiliza estos mecanismos de reproducción en un contexto de lo neoliberal como una forma de entender al mundo y al mercado, entonces vamos a poder establecer una metodología que me permita una aproximación de otra naturaleza. Si agarro el mismo concepto general y utilizo la ley general de la acumulación capitalista, que por su naturaleza es tendencial, para aproximarla a una dinámica de movimientos sociales, ya tengo un problema de utilización de categorías, ¿sí? O sea, me voy del abstracto a lo concreto y a veces no necesariamente con una mediación histórica. El punto al que quiero llegar es qué tan válido es cuando yo juego en el análisis, y juego no lo hago en sentido lúdico, sino que me muevo en todos estos espacios de análisis y categorías, sin establecer las mediaciones históricas. Finalmente estamos hablando de lo que se escribió hace más de siglo y medio, y sin establecer las mediaciones teórico-conceptuales, donde utilizo indistintamente conceptos que se pueden aplicar para otras épocas y caracterizo algo como el neoliberalismo sin estudiarlo previo, y como si el capitalismo hubiera nacido este último junto con el neoliberalismo. Y ese discurso de la 4T, o sea, ya se acabó la época del neoliberalismo y ahora estamos en la época. Este gobierno en números es tan neoliberal como el más neoliberal, en términos de gasto, en términos de políticas. Calderón hizo, está haciendo ahorita un trabajo sobre eso, las leyes, los reglamentos y demás sobre el cambio climático más novedosos que se han hecho, los de mayor avanzada, fueron en la época de Calderón. Calderón, bien o mal, era un convencido del análisis del cambio climático. Y hay mucha riqueza, no porque lo hizo Calderón, hablo de su periodo. Creo que también hay que recuperar todas estas cuestiones. Y ya el tema del agua por sí mismo, que es algo, yo diría, de los 3 temas más importantes en el mundo contemporáneo, uno de ellos es el agua, ¿no? Pero esta perspectiva neoliberal, ¿qué hace? Desdibuja los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es poner en el primer lugar al individuo. Ya no hace. Entonces, ¿qué pasa con los actores que son quienes enarbolan la transformación social, que antes era el obrero? Mencionaba ser proletario, pero son movimientos sociales también. Se desdibujan porque están aislados, porque no son el individuo. O sea, el discurso neoliberal desdibuja al nuevo actor. Insisto, este es un comentario, ojalá y nos puso una reflexión. ¿Cómo juegas en estos espacios y cómo, no conozco el libro evidentemente, y cómo resuelves este tipo de cuestiones para no caer precisamente en el determinismo simple? Gracias. Bueno, si estamos de acuerdo, podemos cerrar esa ronda de preguntas. Gracias a cada uno de ustedes que intervinieron. Me parece que toda intervención tenía elementos muy valiosos que se presta a la discusión y el debate. Entonces, voy a pasar el micrófono a Osma para contestar y luego me gustaría invitar a Rogelio también a compartir algunas reflexiones sobre las mismas. Gracias. Gracias a todas y a todos por sus intervenciones. Trataré de ser sintético en la respuesta para que haya más diálogo, ¿no?
son bastante, citando a Darcy, provocativas, entonces trataré de no caer en provocaciones, más allá de lo que es necesario. Efectivamente, en 2018, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la Cámara de Diputados, una de las primeras frases que dijo en su discurso de toma de protesta es: aquí empieza el fin del neoliberalismo, ¿no? Curiosamente, ese mismo día en Google la palabra más buscada en México fue neoliberalismo, es decir, la gente vivía, se adolecía, sufría del neoliberalismo, pero hasta ese momento no sabía cómo se llamaba eso que le dolía, eso que le desgarraba por dentro, ¿no? Pues eso, junto con el ingrediente de que la política no es el terreno de lo deseable, sino es el terreno de lo posible, conforme a la correlación de fuerzas que tengan los actores políticos, pues permiten relativizar esta declaración que hizo el entonces presidente, que si bien en sus intenciones políticas era marcar un parteaguas en la historia de México contemporáneo, de ahí llaman una cuarta transformación del país, en la cual se introdujera a México en un proyecto de desarrollo capitalista post-neoliberal. Los primeros 6 años de este proceso no alcanzó para crear las condiciones que permitieran avanzar hacia la transición. Es decir, aunque el presidente quisiera que por su palabra fuese el fin del neoliberalismo, le ha costado 6 años a ese intento no solamente transitar y avanzar, sino construir las condiciones de posibilidad para empezar a transitar más allá del capitalismo, perdón, del neoliberalismo, ¿no? Por eso, si uno revisa las dinámicas económicas, políticas, geopolíticas que hay incluso en proyectos políticos o industriales, en muchas dinámicas económicas del primer piso de la cuarta transformación, vemos muchos rasgos todavía neoliberales. Es porque la transición no está hecha. Es decir, la transición en sí es cuando ni lo nuevo acaba de nacer, ni lo viejo acaba de morir. Es una transición. Pero aquí estamos en un intento de construir las condiciones que fueron destruidas por más de 40 años en el país y que en los 6 años pudieron avanzar en algunas, en otras no, precisamente porque es la política, la real política es esta construcción del proyecto de nación con base en las condiciones de posibilidad, ¿no? En el terreno de lo socioambiental o de lo ambiental propiamente, ¿cuál era el escenario hasta 2018? Si bien, como bien se dijo, México tenía muchas leyes ambientales, acuerdos internacionales, fotografías en todas las cumbres de acción contra el cambio climático, pues en realidad lo que teníamos en nuestro país hasta ese entonces era un desarrollo de lo que propiamente es una agenda verde, una agenda en contra del cambio climático, una agenda de compromisos internacionales para bajar la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, había la subordinación del Estado mexicano en temas de legislación ambiental a un imperialismo ecológico. Un imperialismo ecológico propuesto desde el Programa de las Naciones Unidas de la ONU, bajo el manifiesto de la Agenda 2030, de esta propuesta ecofascista de llevar a cabo una reconfiguración del capital no ecológica, sino reapuntalar procesos de dominación ideológica, material, tecnológica y de destruir la soberanía nacional de los países. Eso era lo que tenían hasta 2018. Es decir, durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto sí se firmaron muchos acuerdos comerciales, pero ¿para qué? Para reducir la baja emisión de gases, reducir la emisión de gases de efecto invernadero generados por la quema de combustibles fósiles, de petróleo, para la generación de energía. Es decir, eran medidas en las cuales el Estado mexicano se fue amarrando las manos para hacer uso de una de sus grandes riquezas energéticas, de uno de sus recursos naturales estratégicos para el desarrollo nacional, que era el petróleo.
paradójicamente, conforme México firmaba esos tratados de agenda verde para amarrarse las manos, los capitales internacionales se abalanzaban sobre petróleos mexicanos. Entonces hay una contradicción. No que el uso de petróleo era insustentable, entonces ¿por qué durante esos mismos periodos las empresas petroleras norteamericanas se lanzaron con una voracidad rampante sobre los recursos naturales petroleros del país, ¿no? Eso como contexto, ¿no? Y muestra de un cambio que hubo en la legislación, en la forma de hacer legislación, está en que en 2021, si no me falla la memoria, se hizo la reforma de la NOM 001 de la Semarnat, la norma oficial mexicana que regula la emisión de contaminantes de aguas residuales de origen industrial, ¿no? Que desde el 96 no se había tocado. Es decir, que mientras México firmaba más acuerdos internacionales de este imperialismo ecológico de corte ecofascista, curiosamente en el país no se regulaba en términos de agenda gris. Es decir, sí, en el exterior nos tomamos las fotos en las cumbres internacionales de acción por el clima, pero en el interior creamos infiernos ambientales, creamos zonas de sacrificio socioambiental sin crear leyes que regulen a los actores económicos responsables. ¿Qué es lo que se hace en las leyes que se generan? Legalizar la devastación ambiental. Es decir, se crean normas, reformas constitucionales para proteger los intereses de estos grupos de capital que están destruyendo el territorio, para que sus acciones de superexplotación de los recursos naturales y de contaminación estén dentro del marco de la ley. De ahí que si quieres tú demandar a una empresa por emitir contaminantes a un río, no lo puedes hacer porque están dentro de los parámetros permitidos, es decir, están cumpliendo la ley. Son empresas socioambientalmente responsables en términos de la ley que se creó como parte de esta ingeniería jurídica, ¿no? De este desvío de poder, como lo llama Raimundo Espinosa y Andrés Barrera. Es decir, todo el Estado, toda su maquinaria se puso a favor de estos intereses y caprichos de los grupos de capital para ofrecerles la riqueza ambiental del país en bandeja de plata, para que pudiesen venir a sobreexplotar y contaminar nuestros territorios, que pudieran venir a enfermar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones, sin tener que reparar en ningún tipo de costo por ello, ¿no? El propio gobierno de Andrés Manuel fue bastante contradictorio en términos de su relación con la salud de los territorios, con la producción de territorios devastados, porque en primer lugar México no contaba, como país, no se contaba con un diagnóstico de qué tan grave era la emergencia ambiental y sanitaria que se tenía en el país, ¿no? El propio Estado tuvo que hacerse un actor en el momento de diagnosticar, convocando a los científicos y científicas que por años habían acompañado a las comunidades, que habían hecho diagnósticos locales, a tratar de construir diagnósticos nacionales de cuál era el problema. Y conforme estos diagnósticos hechos por una ciencia crítica, una academia comprometida, iban entregando los resultados reales de que México no solamente no era el país donde nada pasaba, sino era el país donde todo pasaba, y ese todo era la destrucción de los territorios, el propio presidente fue dándose cuenta que en nuestro país no había este bono ecológico que siempre se creía que había, ¿no? Pero nuevamente, aunque él quisiera, habrá que preguntarle si lo quería o no, pero aunque él quisiera detener los procesos de devastación ambiental, nuevamente es correlación de fuerzas geopolíticas, ¿no? Y en este sentido, los megaproyectos que se hicieron durante su sexenio son proyectos sí con impacto ecológico, ¿no? Pero habría que sopesarlos con los impactos ecológicos que se producirían con otros tipos de megaproyectos que no sean estos y que se tendrían que haber emplazado en los territorios por otros actores que no fuese el Estado mexicano. Por ejemplo, el Tren Maya tiene un impacto ecológico, ¿no? Primero hay que ver qué tipo de impacto ecológico generó, ¿no? Deforestación, pues han habido estudios críticos de investigadores críticos que al momento de revisar el impacto que tuvo el Tren Maya en la deforestación
de las regiones por donde se ampliaron los rieles, donde pasaban los vagones o se construyeron nuevas líneas, vieron que la cobertura vegetal que se perdía era la de la palma africana, es decir, no era selva oriunda, era una plantación hecho por capital transnacional que venían ahí a explotar la riqueza, las condiciones forestales de la región, ¿no? Y así seguido. O sea, habría que ver qué impactos ecológicos tenían los proyectos que ya estaban allí, como la siembra de palma africana, como todas las megagranjas que había en el lugar, como toda la industria turística orientada a un sector extranjero, ¿no? Un turismo extranjero gentrificador, ¿no? Y ver ahora cómo esta reterritorialización de la región por parte del Estado mexicano puede generar o no beneficios para el desarrollo del capitalismo nacional, ¿no? Que eso es, digamos, la función que está cumpliendo la Cuarta Transformación en este intento de zafarse del neoliberalismo y crear otro tipo de capitalismo donde el Estado vuelva a posicionarse como garante de los derechos colectivos, ¿no? de la población, y también que sirva como garante de las condiciones de reproducción de la propia clase burguesa. Es decir, el Estado mexicano durante la Cuarta Transformación, por lo menos durante el primer periodo, tuvo ante sí dos objetivos. Por un lado, rescatar a la población, es decir, a la fuerza de trabajo, del grado de sobreexplotación y de cuasi aniquilación que el neoliberalismo la sometió, porque no solamente era una población, una fuerza de trabajo pagada por debajo de su valor, sino era una población exterminada en términos ambientales, exterminada en términos epidemiológicos, exterminada en términos de seguridad. Es decir, que el neoliberalismo lo que produjo en nuestro país fue un genocidio del proletariado, ¿no? Lo cual es un contrasentido para la propia lógica del desarrollo capitalista. El capitalismo necesita fuerza de trabajo explotada. Entonces, la Cuarta Transformación como forma de Estado necesita crear esas condiciones para que haya una fuerza de trabajo tanto urbana, obrera, como rural campesina, que pudiesen ser fuente de producción de plusvalor, pero también de realización de plusvalor mediante la reactivación del comercio interno. Pero además, este Estado tiene que crear las condiciones para crear o recrear a la burguesía nacional. Una burguesía nacional que durante el neoliberalismo, paradójicamente, fue expropiada de los medios nacionales de producción, porque estos medios nacionales de producción fueron entregados a la burguesía norteamericana, a la burguesía europea, a la burguesía asiática, y los burgueses mexicanos se transformaron en terratenientes, en dueños de la tierra, en rentistas, ¿no? Incluso uno de los empresarios más reconocidos del país, como Carlos Slim, sus procesos de acumulación de capital están centrados en la renta de la tierra, ¿no? Son contadas las empresas que tienen donde producen plusvalor. Todo es renta tecnológica, renta del espacio, ¿no? Por mencionar un caso emblemático de lo que pasó con la burguesía nacional. Esa es la tarea que tiene que hacer ahora el Estado, ¿no? Crear las condiciones para que exista algo así como el desarrollo capitalista. Ni siquiera es impulsar el desarrollo capitalista, un paso más es crear las condiciones para que exista algo así como el capitalismo mexicano, que existió por ahí de la década de los 50, 60, 70, y que después hubo un proceso de desindustrialización forzada del capitalismo mexicano para crear un nuevo tipo de capitalismo acorde a la imagen del país hegemónico, ¿no? En esta función del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que tendría ahora que hacer, ¿no? O como las alternativas que mencionaba, ¿no? Yo creo que el Estado actualmente tiene que crear las condiciones para que exista un Estado capitalista, ¿no? No existe otra posibilidad en el horizonte histórico con condiciones para ello, ¿no? En tanto que todo el mundo, hoy por hoy el mercado mundial está formado por naciones capitalistas, ¿no? Entonces, México tiene que insertarse en esta dinámica, pero lo puede hacer de una manera estratégica. Primero, posicionando al capitalismo mexicano
como un capitalismo que conduzca el desarrollo económico a nivel regional de América Latina. Es decir, que México no se inserte como una nación más en el desarrollo capitalista, sino aprovechando el papel geopolítico que tiene nuestro país, insertarse como una nación que hegemonice a nivel continente los procesos de acumulación de capital, ¿no? Eso podría ser una forma, ¿no? Al interior, ¿qué es lo que tendría que hacer? Caminar por un sendero diferente al de crear una industrialización y urbanización desaforada de los territorios sin considerar las especificidades de los territorios. Es decir, si se van a construir parques industriales, como es el proyecto de la actual presidenta, que se haga de una manera estratégica para que impulsen el desarrollo del capitalismo nacional, ¿no? Que se vigilen qué tipo de industrias se van a emplazar, que se garantice que estas industrias no sean altamente contaminantes y ojalá que en esta industrialización del país, que digamos es la lógica del capitalismo industrializado, ¿no? Que se haga una invitación para que las micro, pequeñas y medianas empresas sean las que se emplacen en estos parques industriales. Es decir, no crear parques industriales para el gran capital y mucho menos para el capital transnacional. Si estamos en el proyecto de crear una nación mexicana capitalista, que sea el capitalismo mexicano el que se empodere y el que se consolide, ¿no? En términos de la producción de ciudades, tienen que reconfigurarse la forma en cómo se están construyendo las ciudades, ¿no? No tiene que haber una desurbanización, ¿no? Tampoco tiene que haber un vaciamiento de las ciudades y que todos salgamos al campo, porque ya se imaginarán las consecuencias que eso traería para los espacios no urbanizados, ¿no? Tiene que haber una lógica de regulación, una lógica de ordenamiento de las ciudades, de reproducción de las ciudades, ¿no? Lo cual pasa por recrear los medios de comunicación, dejar de priorizar el automóvil privado, aunque sea eléctrico, ¿no? Crear medios colectivos de transporte, ¿no? Dejar de construir carreteras a cualquier pretexto, ¿no? Construir trenes es una lógica más ecológica que las ciudades, como lo ha evidenciado en muchos países capitalistas que han tratado de bajar las tasas de generación de contaminantes en el transporte de mercancías, como Francia, como China, ¿no? Que son importantes experiencias de lo que podría ser un nuevo tipo de capitalismo con una relación más cercana con el ambiente, ¿no? Es decir, se tienen que reverdecer las ciudades. Y esto de reverdecer las ciudades no quiere decir hacer ciudades inteligentes, que las ciudades inteligentes son ciudades de mayor control social, de mayor vigilancia. No, repensar el reverdecimiento de las ciudades, es decir, pensar el metabolismo socioambiental al interior de las ciudades. Y creo que de aquí me puedo saltar a la última parte, creo que los demás los he tocado de manera periférica, pero me gustaría como cerrar mi intervención con el tema de la metodología a la que aludía. Yo creo que un elemento central de no de la crítica de la economía política, sino del discurso crítico de Marx, de la cual la crítica de la economía política es parte, ¿no? El discurso crítico de Marx es todo este paradigma ontoepistemológico que Marx y Engels elaboran para llevar a cabo la crítica global de la sociedad burguesa a partir de una perspectiva histórico-materialista, es decir, de cuáles son las condiciones de posibilidad que llevaron el desarrollo histórico de la humanidad hasta el punto de que surgió algo así como el capitalismo, y que incluso permite ver la propia especificidad histórica del desarrollo capitalista, la propia crítica de la economía política, que es ya la crítica a cómo es que funciona la economía en el capitalismo, ¿no? El desarrollo económico capitalista. Es decir, El Capital, crítica de la economía política, es un libro que habla de la producción, reproducción y desarrollo en términos económicos del capital. No habla de la fuerza de trabajo, no habla del Estado, no habla del comercio internacional, no habla del mercado mundial, no habla de estos otros temas de manera puntual, aunque están presentes allí, ¿no?
Es un análisis del funcionamiento de la economía capitalista, ¿no? Pero también el discurso crítico de Marx tiene una propuesta hacia el futuro. Es decir, en tanto que la dialéctica de Marx es una dialéctica positiva, a diferencia de la dialéctica de Hegel, que es una dialéctica negativa, la forma en cómo Marx resuelve la dialéctica de la historia es una propuesta hacia adelante, hacia dónde va la historia de la humanidad. En tanto que el capitalismo no es destino, no es final, sino que el propio capitalismo crea las condiciones para el desarrollo de la historia humana hacia el futuro. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuál es ese horizonte? Es lo que Marx y Engels denominan el socialismo científico. ¿Cómo construimos otra sociedad diferente al capitalismo, no con buenas intenciones, buenos deseos, sino con condiciones históricas de posibilidad materiales, concretas, ¿no? Y en el caso de cómo aplicar el discurso crítico de Marx con esta complejidad a una realidad concreta como es el capitalismo contemporáneo, es darle su especificidad. Es decir, ¿de qué tipo de capitalismo estamos hablando? ¿Capitalismo neoliberal? ¿Neoconservador, mejor dicho? ¿No? ¿Un capitalismo keynesiano, como el que estuvo previo al neoliberalismo, ¿no? O un capitalismo post-neoliberal o neokeynesiano, si queremos llamarlo, ¿no? Post-neoliberal me gusta más, para que queden abiertas las posibilidades de cómo sería ese desarrollo capitalista. Ver cuáles son dimensiones de continuidad en el capitalismo, pero también ver cuáles son particularidades, singularidades históricas. No es lo mismo el capitalismo neoliberal que el capitalismo keynesiano, tienen sus especificidades. No es lo mismo el capitalismo neoliberal que las otras formas que se están construyendo en otros países que ya van más avanzados en esta transición post-neoliberal del capitalismo, ¿no? Y en el caso de México hay que tener una lectura muy precisa de la especificidad del tipo de desarrollo capitalista que se está llevando para ver continuidades y entonces ver cómo todavía el neoliberalismo sigue estando presente, en qué dinámicas y en dónde sí se ha avanzado hacia otra forma de desarrollo capitalista, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante y lo importante de utilizar una herramienta teórica, epistemológica y metodológica tan potente como el discurso crítico de Marx, que te permite pensar esta dialéctica de la historia, esta dialéctica de la política, esta dialéctica de la economía, ¿no? Y que a diferencia de las metodologías hegemónicas que todo lo fraccionan, todo lo petrifican en la historia, todo lo individualizan o lo acotan, ¿no? El frenesí metodológico de acotar o de limitar los temas de investigación, el discurso crítico de Marx te permite pensar totalidades en dialéctica, en movimiento, ¿no? Y desde ahí creo que es más útil para el desarrollo de una ciencia crítica. Muchas gracias, Osman, por esa intervención. Me parece que tenemos aún más materiales para dar seguimiento a nuestra plática. Ahora voy a pasar el micrófono a Rogelio para comentar sobre pues metiéndome un poquito, ¿no? al debate, quisiera retomar algunas de las cosas planteadas por Josema. Digamos, me gustó y me llamó mucho la atención, digamos, la perspectiva, no sé si llamarle en un primer momento realista, en el sentido de que antes que pensar en la posibilidad de trascender el modo de producción es de alguna manera insertarte bien en el modo de producción, digamos, sobre todo el concepto de las condiciones de posibilidad, ¿no? Digamos, eso me recuerda a algunos profesores que en mi planteamiento de investigación me decían, entiendo como que tú estás planteando un desarrollo del capitalismo cuando lo que necesitamos es trascenderlo. En ese sentido, como que, digamos, no toman en cuenta, digamos, la capacidad temporal o las condiciones de posibilidad. En ese sentido, digamos que el concepto que puede sintetizar este planteamiento de aceptar temporalmente algo para después trascenderlo, y pues un concepto que
casi estoy seguro, estás muy familiarizado, es el de los barrocos, ¿no? O sea, eso. Entonces me llama mucho la atención para bien, ¿no? Eso. Digamos, entonces en este sentido, como también lo planteaste, el punto es la forma en que se puede industrializar el país, cómo se puede implementar esa reproducción amplia del capital, pero sobre todo con la palabra que dijiste, estratégicamente, ¿no? Digamos, al respecto, entonces, digamos, una de las grandes vertientes que planteaste es entre renta de la tierra o producción de plusvalor. Una manera que se puede reconfigurar, digamos, ese planteamiento es entre renta de la tierra, o vamos a decirlo rápido, sin entrar en tanto detalle, innovación, ¿no? Digamos que tanto que haya más producción de plusvalor, mayor trabajo implicado, más gente implicada y por lo tanto más empleo y más gente que puede expandir ese mercado interno, y al mismo tiempo tratando de, bueno, no tratando, logrando, en la medida puede ser variante, que el impacto material sea menor, ¿no? No que no haya impacto material, sino que sea menor. Y bueno, ahí, digamos, solo agregando ya algo un poquito, no sé si personal, pero de nuevo está el Estado en el centro. Entonces, la guía para industrializar o desindustrializar a cualquier lado está el Estado, a través de su acción o su omisión, o su acción solo reguladora o su acción participante directa, ¿no? Y antes que pensar en una participación directa mayor a través de empresas paraestatales está la acción, digamos, haciendo esa dicotomía entre el capitalismo mexicano de posguerra y el capitalismo mexicano post-crisis del 82. Digamos, una de las grandes variables diferenciadas de actuación del Estado es la inversión pública, la forma en que el Estado participa a través de la inversión pública y, digamos, si nos queremos detener un momento, ni siquiera con las empresas paraestatales, sino a través del gasto. Y ahí vemos que, digamos, una de las dos variables que se correlacionan positivamente es inversión pública y expansión de la tasa de acumulación del capital general en una economía. Entonces, digamos, uno de los primeros pasos sería incrementar la tasa, la inversión pública como proporción del PIB y a través que siga creciendo en sí misma, y de ahí, digamos, alentar esa tasa de inversión general de la economía. Y ahí, como, bueno, un poquito trascendiendo a una pregunta que me gustaría hacer, solo me gustaría mencionar que esto implica necesariamente, desde el sexenio anterior, por lo menos, y también en este sexenio, una reforma fiscal que está pendiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A su vez se ve como la inversión pública, en un trabajo de José Luis Calva, que en el 2019 rastreaba la inversión pública como proporción del PIB, y el peor año, desde los 50 hasta 2018, que es el último dato que alcanzó a conseguir, porque fue en 2019, el peor año era 2018, 2.8% del PIB. Y se veía así, grave la caída, ¿no?, de la inversión pública respecto al PIB. En el sexenio de López Obrador, la proporción fue todavía menor, o sea, siguió creciendo la inversión pública respecto al PIB. Siguió reduciéndose la inversión pública respecto al PIB, y al mismo tiempo no se hizo esa reforma fiscal, ¿no? Digamos, ahí se encuentra esa correlación. Entonces, se necesitaría mayor inversión pública en PIB y esa reforma fiscal. Pero bueno, a partir de ahí, solo me gustaría hacer una pregunta, tanto por el tema original que nos complica aquí, que tiene que ver con el libro, como con este último que acabo de mencionar. Digamos que hay una tarea que no te pido,
La que tú mencionabas hace rato de habría que preguntarle a López Obrador si quería o no. No está, no le vamos a preguntar, no vamos a analizar si nos contestaría la verdad, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, más que escuchando palabras, sino viendo el entorno general de los hechos, ¿cómo los interpretarías? ¿Qué te diría? ¿Hacia dónde se inclinaría, dados los hechos, tu respuesta respecto a la pregunta si el nuevo bloque en el poder está por trascender el neoliberalismo o no? Y de ahí, digamos, parto de dos hechos. El tema original que nos convocó aquí, digamos que cuando en tu respuesta a alguna pregunta mencionabas que le costó tiempo, los 6 años a López Obrador, entender un poco la dinámica socioambiental, por dónde ir, la radiografía y las estrategias. Eso se entendería como que si estábamos aquí, acá más devastación, acá menos, como no tenemos estrategias, pues nos mantendríamos igual porque no tendríamos todavía la ruta, ¿no? Pero lo investigado por ti, lo expuesto por ti respecto al proyecto integral Morelos no solo es que nos mantuvimos ahí, sino que vamos en el sentido contrario a donde deberíamos ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos ese hecho parcial, si lo queremos ver así, es como que no vamos en la ruta de trascender, ¿no? Y la otra, que es lo que acabaría de mencionar, que va en el mismo sentido, es, digamos, si el neoliberal, en la dicotomía del capitalismo neoliberal, capitalismo fordista keynesiano precario de posguerra, una variable diferenciadora es la inversión pública. Hasta el momento tampoco se ha hecho nada contrario a lo que, en la tendencia que se debería hacer, ¿no? Entonces, digamos, dados esos dos hechos, una pregunta parcial podría ser, bueno, la pregunta general es esa, pero sería, no se ha hecho porque todavía no se construye la ruta estratégica para cambiar la tendencia. Y la otra sería como, en realidad estos dos hechos no son fundamentales, o a pesar de que sean fundamentales, hay otros más, un conjunto más, donde sí se ha avanzado y donde ya se puede ver y donde posteriormente llegaremos a esto, ¿no? Más o menos por ahí sería la pregunta. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, con su permiso, me permito una breve intervención para responder a la pregunta del Pepe sobre la diferencia entre el proyecto integral de Morelos y el Zapotillo en cuanto a la mediación de esos dos conflictos socioambientales durante la administración anterior. Creo que los dos casos representan las caras más oscuras y más bonitas respectivamente de esa mediación de conflictos socioambientales, ¿no? Y bueno, con la imposición del PIN, con toda la violencia que se asocia con eso, y por otra parte la disponibilidad de negociar la presa El Zapotillo, aunque en un principio López Obrador trata de lanzar el mismo argumento de que, bueno, si antes sí estaba a favor de tener el proyecto, ahora que tenemos esta infraestructura hay que aprovecharlo, pero tenía que rajarse de esa postura. ¿Y por qué? Yo creo que un primer nivel de análisis o de respuesta tiene que ver con estas cuestiones políticas de compromiso. O sea, a diferencia de Morelos, donde hay una grabación donde hace afirmaciones parecidas de que estoy con el pueblo, si llego a ser presidente vamos a detener ese proyecto. En el caso de los Altos de Jalisco fueron múltiples visitas, grabaciones visuales. O sea, hubiera sido un costo mucho más fuerte insistir en llenar esa presa. Y por otra parte, ahí los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano, y en el caso de Guanajuato,
Diego Simón Rodríguez, eran sus oponentes, ¿no? Entonces era una manera de fregar a ellos también. Pero más importante, desde mi punto de vista, tiene que ver con el bien que está en juego, ¿no? Energía versus agua. Y en el caso del proyecto integral de Morelos, forma parte de esa visión de soberanía energética, con todas las contradicciones, porque como bien menciona Josma, esa planta opera o pretende operarse con gas de lutita que viene de procesos de fracking desde el sur de Estados Unidos, aumentando la dependencia de México de esas importaciones, ¿no? Pero a pesar de esas contradicciones, era una estrategia para fomentar desarrollo industrial y potenciar la acumulación de capital. En el caso del Zapotillo, si bien el agua es un bien importante, esencial para los procesos industriales, sus beneficios son más difusos, ¿no? La presa se construyó con la idea de canalizar agua a dos grandes ciudades industriales, León en Guanajuato y Guadalajara en Jalisco, pero no solamente eso, sino también para proporcionar agua, aumentar la oferta de agua para el consumo doméstico. Entonces, yo creo que ahí está el clave en la diferencia de cómo ese gobierno medió esos dos conflictos, ¿no? Y bueno, para estar seguro, para los que quizás no están tan familiarizados con el caso del Zapotillo, resulta que no se llenó, solamente se llenó a la mitad y perforaron 6 grandes hoyos rectangulares para permitir el paso del agua a un nivel que no va a inundar a los 3 pueblos amenazados por la inundación. Bueno, son las 8 de la noche. Margarita, ¿tenemos tiempo para otra ronda de preguntas? Bueno, está programado para las 8, pero... Bueno, a ver si hay dos intervenciones más. Hay una pregunta pendiente. Me gustaría invitar a Laura, a Carlos, a Cintia, a otras personas que no intervinieron durante la primera sesión de preguntas. Si quieren compartir con nosotros un comentario, una pregunta, adelante, por favor. Bueno, yo no conozco el tema, ¿verdad? Y es una lástima no haber tenido el libro para estar en el contexto. Entonces es como que nos destantea, ¿no? Pero una pregunta es, de acuerdo, ¿cuál ha sido el impacto de este proyecto integral de Morelos a la fecha desde el 2000, que dicen desde Calderón, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto ambiental y social en los territorios? Bueno, y bueno, se dice que el capital, ¿verdad? Que el neoliberalismo está desterrándose. Yo pienso que no, porque desde el momento en que, ¿quiénes son los que están invirtiendo en este megaproyecto? ¿O quiénes son los beneficiarios de este megaproyecto? ¿Cuál es el capital? ¿Es mexicano? ¿Es extranjero? Entonces ahí está regulado, desregulado, ¿o qué no? A lo mejor es muy simple este asunto, pero era una cosa que yo estaba pensando. Pues agradecerte la aportación. Me parece que efectivamente la realidad no cambia por decreto. Efectivamente, a México tiene acuerdos internacionales, está en la revisión del TEMEC, y a México se le pide únicamente que le permita seguir les permitiendo hacer negocios. Entonces, no cambia el carácter de clase del Estado. A lo mejor se configura, más bien está en lucha un Estado más regulado en ciertos sectores, pero el carácter de clase no concluye, porque también la correlación de fuerzas, y en una elección no se puede
hacer un cambio radical. Me parece que es más discursivo que real. Valdría la pena que hicieras ese énfasis, sobre todo porque algunas categorías de carácter marxista no las utilizó el expresidente. Es decir, habla de conservadores, progresismo, pero no tiene un aparato crítico. Además, la cuarta transformación no se autodefine como de izquierda. Ellos hablan de un ambiguo humanismo mexicano, cualquier cosa que ellos puedan significar, no sé todavía qué significa, me parece que está en proceso de que ellos en un momento lo definan, pero me parece que es una salida discursiva. Y efectivamente es el Estado mexicano capaz de tener una soberanía sobre sus recursos, que sería en el centro de la discusión, porque el otro sería la subordinación y la entrega de los recursos sobre todo a nuestros vecinos del norte, incluido Canadá, que también ya se están haciéndole pinzas a México. Parece que ya quieren otro nivel de explotación, quieren exprimir más a los recursos en México. Entonces, la salida de la negociación no será fácil, pero hay una alternativa que el conflictividad a nivel mundial y la intervención de China en América Latina puede generar una posibilidad. Y la idea es de que les incomoda mucho la cercanía de México con China, o los capitales chinos que pueden llegar a México, y me parece que hay una disputa geopolítica muy importante. No sé si podrías hacer un énfasis al respecto. Y muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más? ¿No? Gracias nuevamente por las intervenciones. Pues creo que el tema que podría englobar las respuestas es precisamente dar cuenta del contexto geopolítico y histórico en el que se encuentra nuestro país y el proyecto de construir a México como una nación capitalista. Si bien el gasto público, como nos dijo Rogelio, pues sigue estando por debajo del PIB, ¿no? Que es la tendencia. Esto, digamos, más allá de una contradicción entre el discurso del Estado y los hechos, se tiene que ver como la propia expresión del contexto histórico. Es decir, el Producto Interno Bruto, que sabemos que no es lo mismo que el Producto Nacional Bruto, que es decir, que no es el mismo que el valor producido por empresas mexicanas, está constituido por una fuerte presencia del capital extranjero, ¿no? Que lo vemos en la dependencia industrial que tiene México hacia Estados Unidos principalmente, y la tendencia también que tiene Estados Unidos hacia nuestro país, ¿no? Esto bajo el contexto de que el gobierno, bajo esta perspectiva del humanismo mexicano, que es capitalismo nacional, de crear un mercado nacional de producción de mercancías y de reproducción de la mercancía a fuerza de trabajo, tiene que impulsar un gasto social muy fuerte para precisamente sacar de la condición de genocidio en la cual se encontraba la población mexicana. Es decir, tiene que hacer mucho con pocos recursos, ¿no? Y esto en un contexto geopolítico en el que las propias correlaciones de fuerza en Estados Unidos con México y con los BRICS no le permitía negociar y no le permitiría ser a Andrés Manuel, ese Andrés Manuel que la derecha mexicana quería ver, ¿no? Y que la izquierda mexicana también quería, un Andrés Manuel más radical, más como hacia el 2006, ¿no? Ese Andrés Manuel que llamaba a tomar el palacio de gobierno a cualquier pretexto, ¿no? Por discurso y por propias convicciones, ¿no? Un Andrés Manuel más moderado, más allá por las cuestiones personales, por las cuestiones geopolíticas, de no poder hacer más. A todos nos hubiera gustado que una de las primeras medidas había sido sacar a México del TEMEC, ¿no? Nada más había que ver las consecuencias económicas que eso había traído para México, el hacerlo, ¿no? Pero yo creo que en este contexto, ahora en la continuidad de la construcción del capitalismo mexicano bajo la forma del humanismo mexicano, o el segundo piso de la cuarta transformación,
las propias condiciones geopolíticas están cambiando, porque no solamente es ya cada vez más clara la crisis del neoliberalismo a nivel global, es decir, más países están renunciando, a pesar de que todavía haya naciones que están trasnochadas como Argentina, ¿no?, que se insertan más y más al neoliberalismo, o como Francia, ¿no?, que por los acuerdos que tiene con la OTAN busca seguirle coqueteando a Estados Unidos y no apostar hacia otra forma de desarrollo capitalista, sino imprimir un neoliberalismo en su territorio. A reserva de esos casos excepcionales, todos los países están buscando reconstruir su mercado nacional, construir su capitalismo nacional, que es, digamos, el proyecto de desarrollo capitalista que trae actualmente Donald Trump. Es decir, el presidente de la nación hegemónica hasta el momento está renunciando al neoliberalismo, está promoviendo y está procurando que haya una transición hacia otra forma de desarrollo capitalista por parte del país hegemónico. Pero aquí, digamos, la cosa se complica, se complejiza, porque si bien hasta el día de hoy, a menos de que no nos hayamos enterado de alguna noticia por estar en esta presentación, Estados Unidos sigue siendo quien dicta hacia dónde va el desarrollo capitalista, aunque cada vez sus contendientes en términos de hegemonía, es decir, los BRICS, principalmente Rusia y China, le están pisando los talones y le están cuestionando cada vez más fuerte la hegemonía, ¿no? Yo creo que la propia llegada a Donald Trump a la presidencia termina por crear condiciones para una transición hegemónica más pacífica que si hubiera llegado la candidata del partido demócrata, ¿no?, que era la guerra, la destrucción, mundializar, crear 2, 3, muchas Ucranias en todo el mundo, y digamos que Estados Unidos no iba a soltar tan fácilmente la hegemonía. Ahora, por lo que se ve, y esperemos que así sea, en tanto si Estados Unidos pierde la carrera por la hegemonía respecto a los BRICS, Estados Unidos podría llevar a cabo una transición hegemónica pacífica, es decir, insertarse como un país más en el mercado mundial, aprovechando sus condiciones geopolíticas, militares, tecnológicas, para estar en los primeros lugares después de los hegemónicos y a partir de ahí llevar sus propios procesos de desarrollo capitalista nacional, ¿no? En toda esta complejidad, México nuevamente puede posicionarse, puede subir en el ranking de naciones capitalistas, ¿no? Obviamente nunca detendrá el país, pero en el papel de un país hegemónico no cumple con todos los elementos que se requieren por ahora para ello, pero lo que sí puede es participar en esta reconfiguración de la geopolítica nacional, ¿no? Por eso también yo veo que fue parte de la estrategia política de la actual presidenta irse a parar al G20, ¿no? Es decir, no solamente para la foto y demás, sino fue a negociar, poner las cartas sobre la mesa de cuál va a ser el papel de México en esta eventual reconfiguración del capitalismo mundial, que no se le considere como el invitado de honor que está ahí para la foto, sino que sea un actor que tome decisiones a nivel regional, por lo menos, ¿no? Y que sea un territorio en el cual apuntale la presencia de los otros países económicamente desarrollados como Rusia, como China principalmente, ¿no?, que son nosotros dos potencias. Pero también en este papel que México actualmente está jugando en la geopolítica global, con todo lo mencionado, crisis del neoliberalismo, crisis del capitalismo americano, el capitalismo hegemonizado por Estados Unidos, del capitalismo anglosajón, ¿no?, el capitalismo occidental como tal, que todo eso está en crisis. La propia participación de alguien como Claudia Sheinbaum en el G20 y lo que se discutió y lo que se puso sobre la mesa avanza hacia la posibilidad de que el nuevo desarrollo capitalista que venga hegemonizado por los BRICS posibilite que el capitalismo como modo de producción recupere o reactualice una dimensión ecológica, o mejor dicho, ambientalista. Ese gran riesgo que se pone sobre la mesa, es decir, que los mecanismos de producción de plusvalor, de acumulación de capital, de reproducción simple y ampliada de capital, con todas las consecuencias civilizatorias que esto traiga para nosotros, puede hacerse
sin que el capital tenga que destruir la naturaleza a la misma escala, a la misma medida, a las mismas tasas que actualmente lo está haciendo. Incluso puede llevar a cabo la creación de nuevos procesos de acumulación de capital para la regeneración ambiental. Esto lo ha llevado a cabo ya en varias naciones. Toda la recuperación ecológica que hizo el capitalismo chino con la reforestación masiva de los bosques en China es una muestra de la potencialidad ambientalmente regenerativa del capitalismo, no por un humanismo, sino para reactivar sus tasas de acumulación de capital. Y en México hemos tenido también intentos en esta transición al neoliberalismo de impulsar un desarrollo capitalista que no tenga la misma huella ecológica, ¿no? Por ejemplo, con programas como el programa de Sembrando Vida, que por un lado es la reforestación, pero no la reforestación en general, sino la reforestación vinculada a crear sistemas agroforestales, a crear sistemas de agricultura basada en bioinsumos, es decir, un tipo de recuperación productiva de los territorios funcionales a la acumulación de capital, ¿no? Pero que corra por otro camino que no sea de crear devastación ambiental a esa misma medida, a esas mismas tasas, como ha ocurrido durante las últimas 4 décadas, ¿no? Esto, más allá de ser una reflexión que entonces permita creer que el capitalismo va a existir eternamente o que ya es la superación de todas sus contradicciones o que ya deja de ser un peligro para la humanidad, quiere decir todo lo contrario. Si el capitalismo logra no solamente salir de la crisis civilizatoria que le sumó el neoliberalismo, sino que además logra frenar o revertir la crisis ambiental para abrir nuevos canales de acumulación de capital, nosotros como dominados modernos tenemos que preocuparnos. Por eso significaría mayores mecanismos de explotación física, emocional, psicológica, emocional, ideológica y de identidad de nosotros como proletarios, ¿no? Es ver las posibilidades de adaptación del enemigo, ¿no? Y no creer que el enemigo se disparó en el pie y creó una crisis ecológica y que va a llegar a su fin por esa herida que nos infligió. Al contrario, puede volverse un monstruo mucho más desgarrador para la humanidad, y eso es la invitación a que nos organicemos como colectivos, como comunidades, creando distintos espacios de recuperación autónoma de los territorios, ¿no? Si bien el Estado va a impulsar estos procesos, que participemos hasta donde podamos, pero que a la par o fuera del Estado hagamos la tarea que nos toca como bloque histórico, ¿no? como clase social, crear espacios contrahegemónicos de recuperación productiva de los territorios. Creo que esa es la estrategia para crear otro horizonte que en el futuro próximo, ojalá que sea más temprano que tarde, logramos crear un horizonte no solamente post-neoliberal o trans-neoliberal, sino un horizonte post-transcapitalista, ¿no? Que sigue siendo una de las grandes tareas del proletariado y sigue siendo un horizonte que nos invita día a día a caminar hacia el futuro. ¿No quieres comentar sobre los impactos? Sí, los impactos, perdón, sí. Sí, pues en realidad el Proyecto Integral Morelos es un proyecto que nace en 2008, en uno de los sexenios más trágicos que ha tenido la historia reciente de nuestro país, en términos de seguridad, en términos de masacres, en términos de genocidio, ¿no? El genocidio ambiental, genocidio epidemiológico, genocidio social, ¿no? Y en este contexto se crearon varios acuerdos, varios convenios con empresas transnacionales, como son las empresas Abengoa, Elecnor y Enagás, empresas europeas, que son las que financian la construcción de la central termoeléctrica de ciclo combinado y que son, digamos, los grupos de capital transnacional que se le enfrentan al Estado mexicano cuando en 2018 se busca ver qué se va a hacer con ese proyecto, y son los que no permiten que se detenga ese proyecto. Y el Estado mexicano, no sé si por falta de voluntad, pero sí por falta de correlación de fuerza, no puede oponerse a estos capitales, porque tiene
una deuda económica asumida. Y lo que hace es lo que creo que Andrés Manuel sabe hacer mejor, que es negociar políticamente. Es decir, ni con el Dios ni con el diablo, sino con Andrés Manuel, ¿no? Es decir, ni con Abengoa ni con el Enagás, es decir, no vamos a frenar el megaproyecto. A las comunidades tampoco les dice no lo vamos a detener, no lo vamos a destruir, va a seguir ahí. Simplemente negocia con las comunidades para tratar de amortizar el gasto económico que implica para los campesinos perder las aguas para el uso de la termoeléctrica. Llegan a ese acuerdo. A los capitales extranjeros les respeta su inversión, tiene a todos contentos, y en los hechos, hasta el día de hoy, la termoeléctrica no está funcionando. Es decir, está en pruebas de mantenimiento, de funcionamiento para la propia operación de las turbinas, que no vaya a perderse ahí la inversión. Es decir, si lo vemos objetivamente y al final de cuentas, o como diría el entonces presidente, haya sido como haya sido, el proyecto integral Morelos no está en funcionamiento. No por eso los riesgos dejan de estar presentes, que es lo que advierte la investigación. Es decir, los riesgos no solamente están en el presente, ¿no? En el presente inmediato, sino en el futuro. Si eso no se detiene por completo y se buscan otras opciones de reconfigurar la producción de energía, por ejemplo, que en lugar de utilizar gas natural se utilice energía solar, que hay todo un proyecto de Elena Bones en torno a la reconfiguración del proyecto integral Morelos para usar paneles de energía solar. Si no se crean otras alternativas o se echan adelante estas, y si llega el momento en donde la correlación de fuerzas del Estado mexicano no le permite continuar deteniendo el megaproyecto y se empieza a operar, entonces sí, la devastación ambiental y las implicaciones económicas, sociales, epidemiológicas que traería dejarían de ser futuros posibles y serían realidades concretas, realidades que esperemos no lleguen a concretarse, porque sí sería una estocada final para la seguridad ambiental, económica, de la población que vive en el estado de Morelos, pero también de todos los territorios, que si uno ve la geografía de los territorios que colindan a Morelos, tenemos zonas que han sido clasificadas por Semarnat como infiernos ambientales, o para no ser tan alarmistas y decirlo académicamente, como CONACYT les ha nombrado, zonas de emergencia sanitaria y ambiental, regiones de emergencia sanitaria y ambiental, ¿no? Morelos está rodeado por esos territorios de sacrificio ecológico y sanitario, ¿no? De echarse a andar este megaproyecto, y sería como si se quitara una piedra que ahora está como deteniendo que toda la avalancha de consecuencias socioambientales caigan sobre el territorio. Traeríamos la generación de graves consecuencias y Morelos se sumaría a estos territorios, a estos sitios de devastación ambiental y sanitaria. Bueno, ¿tienes otro comentario? Bueno, parece que ya pasamos a la hora que quieren corrernos. Entonces, creo que sería un buen momento para cerrar este evento. Solo queda preguntar dónde podemos obtener el libro. Este es un libro electrónico. Entonces, Josma, ¿quieres Sí, pues originalmente yo había planeado traer unos ejemplares impresos, pero la logística con imprenta no lo permitió al final. Entonces, como este es un libro hecho con recursos públicos, para el público, es un libro que puedo compartir sin ningún problema. Nada más si me ayudan dando una dirección de correo, les mando la liga desde la cual lo puedan descargar gratuitamente, lo puedan circular en sus redes de académicos, pero sobre todo en sus redes de colectivos. Creo que puede ser de mayor utilidad que para la reflexión académica, que también es útil para ello. Muy bien. Y bueno, seguro que pueden encontrar el correo en el internet, o si no, el mío es bastante disponible y puedo pasar las solicitudes. También tengo el libro para ayudar a distribuirlo. Muchas gracias por la asistencia, aún más por las intervenciones, por el debate. Me parece que todo estuvo muy enriquecedor y bueno, quizás podamos cerrar con un aplauso tanto por Rogelio como por nuestro autor
a José Manuel Luna Nación. Gracias.